El texto, para quienes van anotando, sobre el cual vamos a predicar en esta mañana, vamos a desafiarnos mutuamente, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Hay un poco de retumbe. Desde el versículo 14 hasta el 29. Les voy a pedir que hagamos un poco de memoria. Ustedes, yo lo he observado en mi nuera, mis nueras, que tienen una perseverancia en gestar disciplinas higiénicas. Como por ejemplo, ¿qué? Lavarse las manos antes de comer. Y las mamás obsesivas vigilan si se lavan las manos, comprueban si se lavan las manos o no. A veces sí, a veces no. A veces hacen una mojadita y ni tocaron el jabón. ¿Qué otra disciplina higiénica procuran enseñarle a sus hijos? Lavarse los dientes. ¿Y lo dejan para que lo hagan como le viene o le enseñan al principio cómo hacerlo y vigilan de que lo hagan correctamente? Bueno, algunos lo enseñan y otros dan por sentado que ellos van a saber cómo hacerlo. Y otros son obsesivos y están mirando ahí, para arriba y para abajo también, y arriba y para adentro y para ahí, y le miran y se aseguran de que lo hacen. Hasta que se instala el hábito. Y así otras disciplinas higiénica. Yo tengo conocimiento de que 2 de mis nietos se bañan todos los días. No son hijos míos, son hijos de ellos. Y entonces empiezan a rezongar y decir, sí, pero sí me bañé ayer, pero hoy a jugar a la pelota, hoy a jugar al fútbol, lo tenés que hacer. Todos los días lavan la ropa que han usado. Y he observado que son obsesivos en vigilar que lo hagan como ellos quieren que se instale ese hábito. Y muchas madres logran éxito. Generalmente son las madres las que andan detrás. Hay algunos padres que acompañan. Empiezan a ir a la escuela o empiezan en el jardín y se aseguran de que junten todos los juguetes y los guarden aquí, algunos, y no los dejan hacer ninguna otra cosa hasta que no terminan esto. Y lo logran. Ya saben lo que tienen que hacer. Junten eso, guárdenlo y después vamos a lo otro. Viene el tiempo de los deberes. Y antes de salir a jugar hay que terminar las tareas, pero anda a lavarte las manos. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Bien. El texto de hoy tiene que ver con una experiencia familiar que les ha llevado mucho tiempo experimentar y sufrir. Porque Jesús sacó a luz con una pregunta: ¿desde cuándo ocurren estas cosas en la familia? No sabemos si el jovencito tendría 12, 13 años y desde chico le pasaba esto. Muchos de nosotros
Sufrimos consecuencias en la vida adulta, porque en la infancia no fueron instructores. La instrucción es algo que se instala por disciplina. La disciplina no significa castigo, significa insistencia, perseverancia, perfeccionamiento del método que se está usando para aprender. Si yo fuera ministro de Educación, después de tantos años de leer algunas cosas útiles y otras inútiles, yo dedicaría el primer año de la secundaria, todo el año, a enseñarles a aprender. Nada más que enseñarles a aprender. Para que aprendan a aprender, a instalar, a conocer, a distinguir, a incorporar principios, a distinguir valores. Solo eso. Seguramente en los otros años, porque en el primer año de la secundaria patinan todos, porque de la primaria a la secundaria es terrible la diferencia y cada vez son más pequeños. Y depende de la escuela que vaya, la exigencia es mayor. Como diría la hija de un hermano, no, yo me voy a la de comercio y en la industrial tengo mucha materia. Y yo veo a mi hermano, está loco con las materias, un montón. Claro, la industrial no es lo mismo que la de comercio. Son otras exigencias. Pero para cuando aprenden a estudiar, ya están saliendo de la secundaria. Quiere decir que nosotros a veces preparamos a las generaciones que vienen para que demonios, por usar una frase bíblica, se apoderen de nuestros hijos y del fruto de nuestro trabajo. Y al final dice, tanto que me esforcé para esto. Y a saber si realmente le dio herramientas útiles o sencillamente estaba dejando que la planta creciera. Tengo una planta que no sé cómo se llama, es africana, es trepadora, es una plaga. Dicen que es buena para el cáncer, tiene una hoja larga así, muy carnosa. Es bonita la planta, en la hoja salen brotes y crece y crece. Y como es carnosa, tiene mucho peso, la misma planta va doblando su tallo y se dobla, pero crece de nuevo para arriba y después se vuelve a doblar. O sea que el tallo, tengo una de ellas, hace casi una curva así y otra curva y se va doblando. Así que tengo planeado, qué sé yo, cortarla, volverla a sembrar, porque son de estas que se reproducen mucho. Calanchoe. Exacto, el calanchoe. Yo le pongo el celular, una aplicación y calanchoe. Se puede picar, aplastar, machacar y es bueno para el cáncer y para la envidia, para el mal de ojo. Es muy buena la planta. Soporta el mal de ojo porque la miran y no se seca. El texto dice así en Marcos 9:14. Jesús había estado con 3 de sus discípulos en un encuentro sobrenatural con Dios como Padre y Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, donde él se transfigura en presencia de sus discípulos y de Elías y Moisés. Una experiencia única para ellos 3. Y 9 discípulos habían quedado al pie del monte y mucha gente reunida con ellos. Y dice, cuando llegó a donde estaban, bajó del monte, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas. Eran los 2 tipos de personas que siempre estaban presentes donde Jesús tenía cultos. Si él tenía culto los domingos a la mañana, había un grupo de fariseos y un grupo de escribas. Eran los que controlaban si realmente lo que predicaba está de acuerdo a la Biblia o no. Y los fariseos eran religiosos, puntillosos, que de pronto observaban si las filas estaban derechas,
si los hermanos venían con pantalones rotos, si eran todos pelados, si tenían equipá, toda esta tontera externa, los fariseos andaban y la observaban. Pero en este caso los discípulos dice que disputaban con los escribas. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. No dice los discípulos. Dice la gente. No los discípulos, no los escribas, no los fariseos. Y él le preguntó a la gente, ¿qué disputan con ellos? Y en el 17, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Les batió, lo quemaron a los discípulos. Diríamos nosotros, qué chumas, los dejaron mal. Pero bueno, dejemos eso para más adelante. El versículo siguiente, y respondiendo él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde los 2 o 4 años. La palabra niño ahí es una palabra que identifica la edad entre los 2 y los 4 años. Tecnón. Y se supone que el niño tendría una edad adolescente porque viene con el padre a estos eventos, seguramente ya había tenido la fiesta del hijo de la ley, entre 2 y 13 años. Quiere decir que la familia llevaba como 10 años experimentando este tipo de cosas, vigilando. Alguien tendría que estar vigilando lo que pasa con el niño todo el tiempo. Hay familias que tienen situaciones donde hace falta que haya un ojo pendiente, ya sea por la droga, ya sea por algún hábito daltónico, perverso en su mente, en su alma. El versículo siguiente dice, muchas veces le echan el fuego, es la segunda vez que describe la situación. ¿Desde cuándo le pasa? Y desde chiquitito. Y el padre hace memoria y dice, muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Tiene una comprensión, diríamos, iluminada de cuál es el propósito del demonio. Pero muchos de nosotros como padres pensamos que eso nunca va a pasar con nuestros hijos, que no van a llegar a estar al borde de la muerte porque no aprendan a limpiarse los dientes. No, lo que va a pasar es que van a perder los dientes, como nos pasó a nosotros. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Desvió la experiencia del muchacho al padre y sacó a luz algo que el padre no tenía. Quiere decir que hoy en día todo lo que le pasa a nuestros hijos revela alguna carencia formativa que nosotros
se la atribuimos al mundo, a este tiempo, a esta dificultad, pero hay mucha gente que está en este mismo mundo, en estas mismas circunstancias, y no le pasa lo mismo. ¿Por qué? El versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque él se estaba dedicando al Padre nada más, reprendió al espíritu inmundo dándole una orden con identificación. Espíritu mudo y sordo, el Padre lo identificó como un espíritu mudo. Y Jesús reveló la identidad completa. Era mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Interesante esto. Versículo siguiente. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, los demonios generalmente le quitan la atención de sí mismo para que no, y le quitan la atención al milagro para que no tenga Dios gloria. No tienen necesidad de sacudirlo y de gritar, pero lo hacen para que la gente entienda mal lo que está pasando. Y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Versículo siguiente. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esta es una buena pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Llega un momento en que nos hacemos esta. ¿Por qué nosotros no vimos esto antes? ¿Por qué no pudimos prever? Porque están pasando cosas en nuestros hijos y nunca pensamos que pasarían. Nunca pensamos. Y entonces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos evitar? Y entonces Jesús, en este relato, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En la versión de Mateo, puede ponerme Cintia, no, Camila. ¿Puedes ponerme Mateo capítulo 21, 17, 21? ¿Qué tendrían que ayunar? O sea, a ver, si el padre me trae el niño, es como si usted lleva el niño al pediatra y el pediatra le dice, mire, discúlpeme, voy a tener que privarme de atender muchos niños porque tengo que atender un poco, tengo que ir a estudiar un poco pulmonía infantil. Voy a ayunar esto para prepararme en esto, para volver y atender a su hijo. ¿Está queriendo decir eso? Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que tendrían que ayunar? Y dejar de meterse en peleas y en discusiones doctrinarias inservibles. Si ustedes tienen que glorificar mi nombre, en vez de ponerse a ver qué diferencia hay entre los evangélicos y los católicos. A ver, ¿ustedes por qué no? Y de ahí nos vamos. En vez de hablar del amor de Dios y el nuevo nacimiento, la oportunidad de que el Espíritu Santo venga a uno, nos dedicamos a hablar pavadas. Hay que ayunar estas tonteras. Como también hay que ayunar de un montón de cosas en las que le dedicamos mucho. Queremos que nuestros hijos sean profesionales y nos aseguramos que hagan los deberes, que estudien, que hagan los deberes, que estudien. Cuando son chicos, peor todavía, ahí disciplinados. ¿Qué dice Mateo 17, 21? ¿Lo tienes, Camila?
No. Si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, dirías a este monte o este árbol, desarráigate, sal de aquí, échate en el mar. El 20 es Mateo 17:20, a ver si está ahí. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. ¿Y qué dijimos de esto? Bueno, ya le toca a él, y él va a decir lo suyo. ¿Qué es lo que usted siempre ha aprendido de este versículo? Dígame. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Esa es una canción de campaña, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué? Por vuestra poca fe. Porque es cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Qué es lo que les dice con lo que les dice? ¿Cómo? Hay que tener fe. ¿Ah? Ayúdame un poquito con eso. ¿Qué? Ahí está, no me cambié la metáfora, pues. Seguime con esta. Bueno, vos es como la llave. Bien, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué? Llevarla a la práctica. Bien, ¿y cómo sería eso? ¿Qué es lo que no hicieron los discípulos que Jesús se recalentó y les dijo lo que les dijo? ¿Que no tenían fe? ¿Cuál es la característica del grano de mostaza? Es pequeño, muy pequeño. Dicen que es la semilla más pequeña y tiene una característica, no se la puede mezclar genéticamente con como otras semillas, como la de soja, por ejemplo. Se la puede modificar genéticamente. La semilla de mostaza, no. Y si Jesús compara la semilla de mostaza con la fe con la semilla de mostaza, podríamos decir que la fe no se puede, si es genuina, no se puede ni debilitar y va a dar los frutos. No se trata de tener una fe pequeña. No está diciendo eso acá. Si tuvieres fe como un grano de mostaza se ve a sí mismo en el espejo y dice: necesito un espejo que agrande porque ni me veo, soy muy pequeña, pero tiene vida adentro. Se siembra y la semilla de mostaza tiene en sí misma capacidad de transformarse en un árbol y volver a producir tanta semilla de mostaza como no imaginamos. No está diciendo que la fe debe ser pequeña, puesta en un Dios grande. No, la fe tiene la capacidad de decirle a un monte: córrete. Porque él dice que le ordenó al demonio. Jesús está vinculando la fe con la autoridad representativa. Representar a alguien es tener
el poder y la autoridad de la persona a la que represento. No se trata de fe pequeña, se trata de fe. La fe tiene sentido de posición. Por eso le dijo, córrete, vete. Hay un perímetro de autoridad. Vos tienes responsabilidad por este sector. Y aquí tienes que producir estos frutos. Aquel sector está otro encargado. Vos sos, este es el lugar. Y en ese lugar vos lo tenés que tener sin cardos ni espinos. Son tus hijos. Estoy usando el final. Ahora voy a dejar a Leo. Él va a tomar un tiempo, después vuelvo yo. Y a ver cómo los volvemos locos de acá. Dale, Leo. Todo tuyo. Si no, debo aplicar como mimo. Es interesante, antes de continuar con Marcos 9, la palabra por vuestra poca fe es oligopistis, que no hace solamente referencia a la cantidad, sino también al tiempo. Se podría también traducir como por su poca perseverancia, que hace referencia también a una característica del grano de mostaza, que dice que es uno de los pocos granos muy resistente a diferentes tipos de clima y a diferentes tipos de suelo. Entonces, para también agregar a esto, tiene que ver también con una cuestión de perseverar en la fe, perseverar a pesar de lo que vemos, a pesar de las diferentes situaciones. Muchas veces cuando tenemos que desarrollar fe, muchas veces es muy interesante cómo el enemigo actúa, porque va a tratar de atacar tu fe. Muchas veces cuando toca ministrar liberación a una persona, el enemigo va a querer ofrecer ciertas resistencias, va a querer de alguna manera hacerte creer que Dios no te ha dado la autoridad para echar fuera al enemigo. Y de alguna manera empieza a jugar a veces con pensamientos, tal vez son fracciones de segundos, pero es ahí donde uno tiene que perseverar. Y aunque tal vez la persona, de hecho nos pasó ayer en Santa Lucía, de repente una mujer medio como que parecía una serpiente en el suelo y gritaba y uno ahí está librando una batalla y de repente el enemigo quiere de alguna manera hacerte creer que no puedes. Entonces ahí es donde uno también tiene que mantenerse perseverante, más allá que en el ambiente uno esté viendo otra cosa. Y es que el enemigo, y una de las cosas que por ahí también conversamos con el pastor, y aparte es una realidad que uno lo ve no solamente en los niños, adolescentes y jóvenes de la iglesia, sino la anterior hablaba con un compañero de trabajo y decía, no entiendo por qué se enteró que su hija había querido quitarse la vida, una chica de 13 años, y dice, yo no entiendo por qué si con mi hija siempre tenemos una buena relación, una buena comunicación, tanto su madre, yo, toda una familia que vive juntos, que disfrutan, que tienen una buena relación. Y una de las cosas que él me decía cuando hablábamos, me dice, lo que más me dolió es no haberme enterado por mi hija, sino por medio de un profesional de la escuela. Y eso es lo que, obviamente, estaba preocupado por la vida de su hija, pero dice, lo que me dolió como padre es que mi hija no haya tenido la confianza de venir y contarme lo que estaba pasando. Y un poco reflexionando sobre Marcos 9, yo quiero
de alguna manera describir algo que el Señor me mostraba ayer aquí en los versículos 17 y 18, ahí en Marcos 9, qué es lo que el enemigo está haciendo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. Ahí dice el texto que el padre de este muchacho irrumpió en medio de la multitud y le dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Versículo 18 dice: el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y hay algunas cosas que nosotros tenemos que comprender porque estamos librando batalla. Estamos librando batalla contra el enemigo, contra un enemigo que se ha levantado en contra de las generaciones, de las nuevas generaciones. Y hay algunas cosas que tal vez tengamos que identificar para poder batallar. Dice el texto, describe el padre lo que este espíritu hacía con su hijo. Y lo primero que decía, que resaltaba también el pastor recién, y que completa luego Jesús al describir la realidad o la identidad completa del demonio, dice que este demonio era un espíritu que, como dice en otra traducción, le impedía hablar, ¿no? Y una de las cosas que el enemigo está haciendo es incomunicar a las nuevas generaciones. Este padre me decía: yo no entiendo por qué si mi hija habla de todo con nosotros, nunca nos expresó lo que le estaba viendo, el infierno que estaba viviendo, lo que estaba llevando a pensar en la idea de quitarse su vida. Y el enemigo, una de las cosas que está haciendo, y a veces creemos que lo normalizamos porque es la etapa de la adolescencia, y el adolescente se vuelve de alguna manera un poco introvertido, se encierra un poco, y como lo normalizamos como parte de una etapa, de un grupo etario, de una etapa de la vida, no lo discernimos espiritualmente y no comprendemos que también es parte de la estrategia del enemigo incomunicar, impedirle a nuestros niños, adolescentes y jóvenes que puedan expresar lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si nosotros no podemos expresar lo que nos está pasando, él tiene libertad para seguir actuando, ¿sí? Tiene libertad para seguir oprimiendo, tiene libertad para seguir ejerciendo control. Cuando nosotros hablamos de la confesión no es ir al líder, al pastor o al sacerdote solamente para expresar aquellas cosas que hemos hecho mal, sino que la confesión es un recurso que lo que hace es sacar a la luz lo que está oculto, lo que está bajo sombras, lo que está en oscuridad. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de hablar, estamos desarticulando las estrategias del enemigo. Por eso también hombres, escuchen bien, yo sé, soy hombre también. Los hombres somos especialistas, respondemos, sí, mi amor, me dice Ana, ¿qué te parece? Mirá lo que Dios me habló, emocionado, me trae una palabra. Y claro, yo mientras ella me comenta, yo estoy como en la mente meditando y me sale la expresión, cuando me sale la expresión, cuando logro que mi cara haga una expresión o mi boca haga un ruido, y ella se queda mirando, no me estás prestando atención, me dice. El enemigo, una de las cosas que hace es encerrarnos en nosotros mismos. Y es imposibilitar, fíjense, no solamente Jesús dice este espíritu no es solamente un espíritu mudo, es un espíritu sordo. Es un espíritu que también le impide al joven poder recibir el alimento necesario. Es interesantísimo, no sé cuánto tiempo tengo, pastor. Pero
Vos dijiste que ibas a tomar 10 minutos y fueron más minutos. Pero en Deuteronomio 11, recién mientras estaba acá buscaba porque vino a mi mente, en Deuteronomio 11, versículo 18, Dios está hablando al pueblo acerca de cómo ellos tenían que tomar en importancia la ley. Miren lo que dice, por tanto pondré estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Es decir, Dios le está diciendo, mi palabra tiene que penetrar en ustedes y las ataré como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y venía a mi mente esa expresión, serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo siguiente dice, y les enseñaré a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese espíritu mudo y sordo no solamente incomunica para que la persona, en este caso el muchacho, el niño, el adolescente, el joven, no pueda expresar lo que está pasando, no pueda exponer esa situación interna que lo está llevando, tal vez porque dice que lo tiraba al fuego. Saben que cada vez que leo este pasaje, recuerdo, tuvimos una situación similar hace unos años atrás en Santa Lucía. Me llaman y me dice, tengo acá a mi hermana manifestada, dice, está endemoniada, dice, la está tirando, el demonio dice, la tira a los rosales para que se lastima, después cuando la sacamos de ahí, la tira a la pileta y le hace irse al fondo y no quiere salir de la pileta. Y el demonio arrojaba a esta mujer a lugares para quitarle la vida. Yo en ese momento estábamos en otro lado, me acordé del pastor por teléfono, le dije, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te ato hasta el martes. Y le dije a la hermana, vamos a juntarnos el martes. Y el martes estamos dialogando, en un momento dialogando con la mujer, cuando empezamos a ministrar liberación, de repente la mujer no podía hablar más. Y se empezó a desesperar porque abría la boca, intentaba hablar y no podía emitir un sonido. O sea que esto, yo no creo que haga falta, pero es algo real. Y el enemigo actúa de esta manera. Y lo más impresionante cuando venía este texto de Deuteronomio, Dios me decía, lamentablemente muchos niños están siendo adoctrinados por las pantallas, cuando yo ordené que mi ley tenía que estar frente a sus ojos. Esto es una estrategia que Dios estableció miles de años atrás. Y hoy la ideología de género, las diferentes corrientes humanistas están utilizando las pantallas para adoctrinar a nuestros hijos. Cuando Dios dice, mi ley tiene que estar frente a sus ojos, mi ley tiene que ser escrita en los dinteles para que donde ustedes vayan puedan ver, repasar, hablarán de ellas cuando coman, cuando se acuesten, cuando se levanten, para que mi ley penetre en el corazón. Entonces, el enemigo lo que está haciendo es incomunicar muchas veces a las nuevas generaciones y a nosotros también como adultos, para que no podamos exponer lo que nos está pasando, para que no podamos traer luz sobre esa situación. Todo lo que está en sombras está bajo el dominio de Satanás, pero cuando nosotros exponemos eso, le permitimos a Dios trabajar sobre eso. Porque las tinieblas no pueden perseverar ante la luz. Dice que, este padre dice, este espíritu mudo, dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude. La palabra original de sacude, ahí en el texto de Marcos, es desgarrar. Es desgarrar, en realidad es despedazar. Otra de las cosas que el enemigo hace es atacar la integridad. Algo íntegro es algo completo. Y cuando el enemigo logra introducir ideas en contra de la identidad, y no me refiero solamente a la identidad sexual, a la identidad de género, sino que cuando el enemigo logra introducir ideas
contrarias a la identidad con la cual fuimos diseñados, comienza a desmembrar esa integridad como hombres y mujeres. Ataca la identidad, comienza a desmembrarnos. Despedazar es dividir los diferentes miembros sin un orden. Esa es la definición de despedazar. Y lo que hace el enemigo es desmembrarnos, es dividirnos, es traer confusión. Y una mente dividida, un poco el pastor nos hablaba acerca de esto el domingo pasado, pero en este sentido, una mente dividida es una mente que no puede avanzar y no puede prosperar. Jesús dijo que una casa dividida, que un reino dividido no puede prosperar, cae. Lo mismo pasa con una mente dividida. Cuando el enemigo logra poner dos sentires, dos visiones en nuestro interior, confusión adentro nuestro, él comienza a atentar con el diseño original, entonces comienza a desmembrarnos y comienza a destruir. En el momento que nosotros perdemos el diseño original, corremos el peligro de perder el propósito de nuestra vida. Porque el diseño original, lo que se crea originalmente con un determinado diseño, es para cumplir con un propósito determinado. Entonces, el enemigo, y esto yo sé, hermano, usted me puede decir, bueno, vos todavía no sos padre, y yo sé que es difícil, me pasa aún con mis sobrinos. Es difícil, yo sé que es difícil tener muchas horas a un niño en tu casa, porque de vez en cuando hacemos las pijamadas con Arely. Y yo sé que es difícil tener a un niño muchas horas sin poder darle el celular. Pero, ¿cómo? Hoy. Pero a mí fíjense cómo es esto de la repetición, esto que decía el pastor. Una vez estábamos con Arely, creo que esto fue en Córdoba, estábamos todos en Córdoba, y en un momento Darío y Priscila se habían ido a hacer unas compras y nos quedamos a cargo de Arely. Y le digo, Arely estaba media pachucha, creo que tenía fiebre, no me acuerdo qué era, y le digo, mirá, le digo, en un ratito vienen papá y mamá, quería estar con ellos, y le digo, ¿querés que veamos unos dibujos un ratito? Y me dice, no, tío Leo, dice, porque papá y mamá me dejan ver dibujos solamente por la tarde. Por esto es lo que decía el pastor al principio de la disciplina. Ella ya instaló en su cabeza, esto no significa que haya momentos donde ella quiera tener, pero en ese momento que ella podría haber accedido a la pantalla, ella entendió, recordó la instrucción de sus padres. Así como tal vez habrá otros momentos donde quiere la pantalla, y yo he visto cómo sus padres, y a veces yo cuando he estado con ella también el tener que decir, no, y buscar una alternativa, bueno, vamos a hacer esta. Pero es interesante porque Deuteronomio dice, mi ley debe estar puesta frente a sus ojos. Mi ley debe estar en todos lados, en la vida cotidiana, para que sea grabada en el corazón. En tercer lugar, dice el texto allí en Marcos, dice, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Esto es lo que decíamos recién. Algo que pierde su diseño original, pierde su capacidad de desarrollar y cumplir el propósito para el que fue creado. Y cuando nosotros no podemos vivir de acuerdo o cumplir el propósito para el cual fuimos creados, nos vamos secando, nos vamos deteriorando, nos vamos muriendo. Cuando nosotros empezamos a mirar para otro lado, cuando estamos divididos entre dos cosas, y lamentablemente muchas veces nos encontramos peleando, esto compartía esta semana con el grupo de líderes, muchos se encuentran peleando batallas
para los cuales no fueron llamados a pelear. Y por pelear esas batallas están descuidando lo importante, están descuidando a sus hijos que están siendo atacados por el enemigo. Yo recuerdo, la Biblia dice que los padres deben repetir la ley, las palabras a sus hijos. Y yo siempre recuerdo, mi mamá siempre me decía, yo desde antes de que ustedes nacieran, yo oraba por esto, y en base a este texto bíblico. Y más de una vez, ella nos decía, yo he orado desde antes que nacieran para que ustedes sean columnas y pilares en la obra del reino. Y nos compartía los textos con los cuales ella oraba y profetizaba sobre nosotros. Y muchas veces nosotros estamos tan afanados por cambiar el auto, por tener la casa propia, por lograr el ascenso en nuestro trabajo. Yo no estoy diciendo que esté mal esas cosas. El problema es cuando eso se vuelve una prioridad y descuidamos a nuestros hijos. Porque es ahí cuando el enemigo viene, y si nosotros como padres estamos errando en el propósito y nos estamos secando, entonces ¿qué podemos esperar para nuestros hijos? ¿Qué podemos esperar por aquellas personas que están bajo nuestro cuidado? Una cosita más. Y esto es interesante, esto compartía, no está en Marcos, no lo vamos a leer, pero después si querés leerlos en 1 Samuel 30. David viene de pelear una batalla y cuando se acerca a su ciudad, a la ciudad donde estaba habitando en ese momento, empieza a oler a humo y se da cuenta que la ciudad está quemada, y cuando se acerca más, para peor se da cuenta que su familia y la familia de todos sus soldados había sido esclavizada por los amalecitas. Y esto yo le decía a los líderes esta semana, porque lamentablemente David llega a esa situación por haber temido más al hombre que a Dios. Él dice en el capítulo 27, dice, en algún momento voy a morir a manos de Saúl, así que es mejor que me vaya como fugitivo a tierra filistea. Y él sale a cobijarse en la tierra enemiga, y por tener alianza con ellos, él tiene que librar batallas a las cuales Dios no lo llamó a librar. Entonces, cuando vuelve de una de estas batallas, él se encuentra con que su familia ha sido esclavizada. El enemigo está buscando esclavizar a las generaciones, a las nuevas generaciones. Y dice que él ahí lloró amargamente hasta quedarse sin fuerzas. Y en medio de esa situación él dice que se fortalece en Dios y le consulta a Dios. Y hay una palabra que es extraordinaria y que a mí me gusta siempre de alguna manera reproducir como está ordenada en el original, que tiene otra fuerza. Porque cuando David le dice a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a perseguir a estos enemigos? No quiero usar la palabra porque no me sale. Merodeadores. Le dice, voy a perseguir a estas personas. Dueño de lo ajeno. Merodeadores, vamos. Le dice, los voy a perseguir, y en el texto, en la Reina Valera dice, levántate porque los vas a perseguir, los vas a alcanzar, los vas a liberar. Pero en el original, la traducción sería, persíguelos para alcanzar y los alcanzarás. Y al librar, los librarás. Y me gusta esa expresión mucho más,
que es como el de ciertos digo de Jesús. Es decir, esto es algo totalmente certero. Y Él le dice, si te levantás con decisión de alcanzar a tus enemigos, los vas a alcanzar. Y si te levantás y vas tras ellos con decisión de liberar a los tuyos, los vas a liberar. Y yo creo que, para ya terminar mi parte, yo creo que necesitamos una generación de hombres y mujeres que en intimidad con Dios se levanten en fe por las generaciones que nos preceden. Amén. Dos cosas más. La escuela bíblica dominical ocupa 1 hora con los chicos allí. Pero los maestros, los profesores, la maestra, el equipo, un gran equipo, dedican muchas horas en preparar las tareas que van a dar en 40 minutos, media hora. Devocionales, estudios, lecturas, trabajitos a hacer, para hacerlos en casa. Y los chicos tienen que traer esa tarea realizada por ellos, con los padres, una semana después. Y un alto porcentaje de los niños vienen con las tareas sin hacer. Tengo acá uno de los últimos libros que he comprado, escrito por 2 autores. Ken Ham fue uno de los expositores en las conferencias en Buenos Aires, y Steve Ham. Los padres de este autor, ya es un hombre grande, los padres, cuando todavía estaban sin hijos, la esposa lo habla al marido y le dice: yo quiero que nos propongamos una cosa. Antes de tener hijos, definamos que por sobre todas las cosas queremos que nuestros hijos lleguen a ser nuestros hermanos en la fe lo más pronto posible. Y que no importa en qué estén ocupados, en qué se desarrollen, en qué trabajen, con qué se ganen la vida, nos vamos a ocupar en que sean hijos de Dios, bien nacidos, legítimos, nuestros hermanos. Y así se propusieron y vinieron los hijos, y la tarea más importante era asegurarse que sus hijos entendieran no los valores cristianos, porque los chicos aquí aprenden que Dios es grande, lo cantan, Dios es bueno, aprenden lo que se dice de Dios en la Biblia, lo saben. Y eso pasa a ser un valor cristiano subjetivo. Presten atención a lo que voy a decir, porque a muchos de ustedes les voy a hacer un gol, les voy a pegar en el poste, les voy a voltear el arco. Es mi propósito, dejarlos incómodos, hasta hacerlos sentir culpables. Algo tienen que hacer. Los niños vienen en un porcentaje de 70 a 85% sin las tareas pequeñas, no realizadas. Y cuando la maestra le pregunta: ¿no hiciste el devocional? No, hice, mi mamá, mi papá no me ayudaron. Son 2 pavadas. Pero oigan lo que les voy a decir, y quiero que se sientan culpables porque tienen que arrepentirse. Ustedes van a tener que lidiar con demonios en su casa. Y no son demonios malos, van a ser demonios buenos. Van a ser hijos estudiosos que se van a dedicar a la carrera, van a ser profesionales, van a estar enfocados en eso, pero van a ser impíos. Y van a tener nietos impíos y bisnietos impíos.
Se lo juro. Y la culpa de todo la tiene Cristóbal. Los niños, cuando lleguen a la adolescencia, a todos ustedes que están allí, saben responder a los valores cristianos. Sí, algunos tienen casi desde el nacimiento y aún antes los valores cristianos. Pero los valores cristianos son subjetivos. Y como son subjetivos, yo los puedo modificar. Quiere decir que un porcentaje muy pobre son discípulos santos. Hay una gran franja de discípulos impíos. Impíos. El impío reconoce la luz, pero presiona para que la luz se modifique y se adapte a él antes que él adaptarse a la luz. Cuando llegan a la adolescencia y vos le preguntás, ¿vos crees que esto está bien? Y usted dice, no, pero lo está haciendo porque es un impío, no es un justo. Es un impío que cuando se encuentra con la verdad, la modifica para que la verdad se acomode a su subjetividad. Impío. Y la Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo su manera de pensar. Tener valores cristianos no es ninguna seguridad. Pero ¿cómo decir eso, pastor? Lo que hay que tener son convicciones bíblicas. Las convicciones bíblicas me gobiernan. Los valores cristianos los manejo, los adapto, los justifico. Usted tiene que hacer esto. Sí, pero tiene que hacer esto, es una convicción. Ahora, si es un valor, usted le va a encontrar la vuelta y se va a justificar. Y lo va... Todos acá tenemos valores cristiano. No me los pueden negar. Y yo apostaría que tengo una congregación que conoce e identifica los valores cristianos. Pero escucha Jesús. ¿No estaría bueno hacer que una piedra se convierta en pan y quede como testimonio de que los hijos de Dios, para los cuales Jesús fue ejemplo, podemos transformar un pedazo de madera en pan, justo que ahora son las 12 de la noche y no tengo pan y necesito pan y agarro un pedazo de madera conforme al poder de Dios que opera en mí, pedazo de madera, transfórmate en un pan. Y eso habría sido increíble. Pero Jesús tenía convicciones bíblicas, no valor cristiano. Hay que tener valor cristiano, pero que además sean convicciones bíblicas. Me preocupa el nivel de adolescentes que están patinando donde no hay barro, pero patinan. La cantidad de padres que están luchando con cosas, con demonios que no pensaban que tenían que alguna vez luchar. Pero vamos hacia atrás y tomando el texto que él leyó en Deuteronomio 11. Los padres de hace 2 años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás, que tuvieron sus hijos en la escuela dominical, para los cuales sus maestros enviaron devocionales para hacer trabajitos y asegurarse el padre de que ese valor cristiano se transforme en una convicción. Papá y mamá dijeron que dibujitos en la mañana, no.
Y le ofrecieron dibujito. Dice, papá y mamá dijo, eso es convicción. No es valor cristiano. Esta es una oportunidad, sí, pero no robarás. Y sí, no, robar no está bien, pero ¿es una convicción o es un valor cristiano? Porque llegado el caso, si la necesidad tiene cara de hereje, el valor cristiano es modificable. Y usted sabe que yo sé, que Dios sabe, que ahora usted sabe que yo sé que de eso somos culpables. Ponme Deuteronomio 11, 19, por favor, otra vez. Los padres que tuvieron hijos hace 2 años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás, 10 años atrás, y no trabajaron el devocional hasta asegurarse que entiende eso y que esto es una convicción, no una información. Y las enseñarás a vuestros hijos. Ahí no hay maestro de la escuela dominical. Hablando de las enseñanzas, que deben ser convicciones, es una convicción. ¿Quién me niega que la Biblia es un valor cristiano que uno tiene que leerla todos los días? ¿Alguien me negaría esto? No. ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué es un valor cristiano? Si lo hago, bien, pero si no lo hago, no pasa nada. No, en serio. Se está secando, dice. Y si no, ¿por qué le dan lugar a conductas y a cosas? ¿Por qué de pronto la pornografía tiene atrapado a los adolescentes? ¿Y por qué es un valor cristiano? La pornografía no es buena, pero está en el celular. No es una convicción. Es un valor cristiano, lo pueden modificar. Es una actitud impía, inicua. Esto es lo duro de hoy. Los padres de niños de la escuela dominical de 5, 6, 7 años atrás, que van a ser padres de adolescentes, van a luchar con demonios. Que ellos permitieron que entraran porque no pasaron la información que recibían en una hora a convicción en la semana. La convicción te permite mantenerte en victoria, rodeado de pornografía, de homosexualidad, de lesbianismo, de suicidio. Sin identidad, con convicciones, hay impiedad e iniquidad. Si hay alguien que tiene claro los valores cristianos, son los evangélicos. Sin embargo, haga memoria, a la vez que usted violó un valor cristiano, usted tiene que reconocer que eso no era convicción. Oiga Jesús, escrito está. La convicción se registra en el alma del creyente porque está escrito. Y si está escrito no se puede violar. El juez no puede ir más allá de lo que está escrito, aunque sea un juez. Ahora, si él va más allá de lo que está escrito, es un corrupto. Mire esto. Hablando cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, versículo 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, testimonio. Llévese esto. Yo sé que usted tiene valores cristianos.
Usted es un cristiano evangélico, usted ha escuchado prédicas. Escuchan tantas cosas hoy en día. ¿Por qué no hace ayuno? ¿Por qué no hace ayuno? Ayune mensajes que no sean los que se predican acá. Porque yo le estoy predicando a una congregación que estoy pastoreando y que puedo ver y chequear las consecuencias de una cosa y de otra, de siembra. Muchos de ustedes están lidiando con hijos en los cuales no pudieron porque no tenían la semilla correcta y ahora están cosechando frutos de semillas impías que tampoco tenían semillas de fe. Pero ahora están cosechando eso. Muchos de ustedes van a lidiar con demonios de carreras exitosas, de hijos prósperos, de familias increíbles, pero impío. Y ya están luchando porque tienen edad adolescente y ya no saben qué miércoles hacer con los demonios. ¿Le va bien en la escuela? Sí, casi abanderado, pero impío. Consiguió un trabajo y si le pagan el doble de donde estaba, re chocho. Papá, la mamá, feliz. Se pudo comprar un auto mejor. ¡Oh, qué feliz! ¡Oh, aleluya! Gloria a Dios, pero impío. Y entonces revelamos nuestros valores, no nuestras convicciones. Es preferible que ande en moto. Sí, pero en invierno, frío, se moja, no importa. Pero dándole gracias a Dios, con temor de Dios. Si no, pregúntale a Miriam la alegría que tiene en estos días. Su hijo le manda un certificado de haber hecho un encuentro. Está viviendo, pum para arriba, su vida de fe. Pero pregúntale cómo era tiempo atrás. Las oraciones que hacían. Golpeaba el cielo con piedra, balines, mandaba misiles, drones, todo con oraciones para arriba. Ahora está contenta. Pero le iba mal, no, en un avión estudiando, pero impío. Y usted revela que también lo es, porque no le importa esto, no le preocupa esto. Pero vendrán los demonios, le aseguro, vendrán los demonios, y no serán fieros, serán demonios de alcanzar metas, objetivos, triunfos, logros, pero impíos. Busca primeramente que Dios gobierne su vida. ¿Saben cuánta gente he tenido acá? Detrás mío en la adoración. Por usar un grupo contable. ¿Saben cuánta gente? Con valores cristianos, pero a la hora de los bifes, ¿sabe cuánta gente he tenido sentada acá? Que no me pueden negar los valores cristianos, pero no puedo contar con ellos, porque ellos son impíos y modifican la verdad, y modifican la luz, y condicionan las cosas, para seguir haciendo las cosas como se le da la gana y no como la Biblia dice. ¿Cuál sería la primera convicción? Número 1, una relación apasionada con Jesús. ¿Hiciste la tarea, hijo? Sí, mamá, ya la terminé. Bien, vamos ahora a tener un tiempo de oración. Bueno, mamá, si ya terminé la tarea de la escuela dominical, ahora vamos a practicar la relación. Porque usted cuando la persona ora, usted sabe si tiene relación o no tiene relación. Pero ¿y cómo va a hacer eso si él tampoco la tiene?
y eso lo notan las maestras en 45 minutos. Las maestras le conocen el pedri a su vida familiar de la semana. Los pibes vomitan eso. No porque ellos quisieran revelar intimidades de la familia, sino lo que ellos muestran allí revelan lo que no hay en su casa. ¿Qué le pasa? Y no todos son niños, algunos son adolescentes, otros son jóvenes, algunos ya van para allá, para madurito. Y ya son difíciles de torcer. Pero van a haber demonios, les aseguro. Vamos a Marcos 9 y Leo, tenés 2 minutos para concluir. Marcos 9, versículo 24. Usted tiene que llegar a su casa y decirle: Señor, perdóname. Porque nosotros pensamos que nuestra tarea más importante es que ellos, aparte de que estudien, sean buenos estudiantes, lleguen a alcanzar una carrera para llegar a ser alguien. No, ellos son alguien cuando son hijos de Dios. De lo contrario, son unos estúpidos con conocimiento de alguna materia. Inmediatamente el padre del muchacho, después de detallar 2 veces el calvario que estaban viviendo, porque hay muchas familias de la iglesia que están viviendo calvarios y algunos todavía no han empezado a vivirlo porque medio que no se han enterado del despelote que están viviendo sus hijos, ya sean adolescentes, jóvenes o casados, no se han enterado que a lo mejor está a punto de separarse. Hablé con una niña que a los 4 meses de casada ya se habían dado tremendas palizas y estaba separada. Y me dice: ahora él me habla y me dice que quiere volver. Le digo: ¿esto de las peleas y los golpes ocurrían cuando estaban de novio? No, un amor, eran una parejita de novios, ejemplo del grupo. Me dijeron: esto seguro no tienen que fallar. El tema es que los patrones que tenía grabado él eran violencia, golpes en el matrimonio. Entonces le digo: cuando ya empezaron a vivir en matrimonio, se dio el ambiente para golpes, violencia y insultos. Ahora, cuando él te escribe y cuando te encontrás de pasadita con él es violento, te golpea, te maltrata con palabras. No, y se es dulce hasta que vuelvan a convivir. Cuando vuelvan a convivir, la violencia es matrimonial, volverá a golpearte y la próxima vez tal vez te pase a degüello. Sin fruto. Decirle que venga a hablar con el líder y después que venga a hablar conmigo, pero no vuelva hasta no ver fruto. Se lo dije 4, 5, 6 veces. Es un valor, no vuelva hasta no ver fruto. Si se transformó en convicción, no va a volver hasta no ver fruto. Pero si es un valor, el pastor me dijo, pero, cuando usted le metió pero, el pastor se murió. La Biblia se murió. Y usted se va a morir. Dice: si puedes ayudarme, le dijo en el versículo anterior, ayúdame, si puedes, el anterior, por favor. El padre le dijo muchas veces: pero ten misericordia, si puedes hacer algo. Mire, si puedes hacer algo, ahí no hay convicción, ahí no hay fe. Ahí hay un padre que quería que su hijo estudiara y se recibiera y fuera un gran profesional y se hiciera cargo de mi negocio. El padre ya está viejo,
Alguien tiene que sentarse en el sillón del viejo y administrar todo eso que el viejo trabajó y lo está haciendo, pero impío. ¿Eso glorifica la cruz? ¿Glorifica el amor de Dios? ¿Glorifica al Padre? ¿Glorifica el Evangelio? ¿Glorifica el propósito eterno de Dios con los dones, talentos y habilidades? ¡No! Entonces, como decía Leo, hay prioridades que son prioritarias. Y entonces le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23, el Padre dialoga con Jesús y Jesús con el Padre. Si puede creer, al que cree todo le es posible. El Padre sacó a luz que el problema del Padre y el problema del demonio en el Hijo era que el Padre era impío. No digo que no haya sido evangélico. Era un evangélico impío. No tenía convicciones. Hermanos, hay que trabajar el material que estamos trabajando en el grupo. Hoy no lo pude leer. ¿Por qué no lo pude leer? Si eso es una convicción, tiene que leerlo. Usted va al médico y le dice, ay doctor, ¿sabe qué? Me ha seguido molestando el dolor de estómago. No puede ser. Sí. Pero usted ha tomado el pantoprazol que le di y un poquito de bicarbonato, eso para la acidez. ¿Sabe que me olvido de tomar la pastilla? Y el médico te va a mirar con una cara de asco. ¿Usted va y le dice eso al médico? ¿En serio usted le dice eso al médico? No. Porque a usted le daría vergüenza tener que reconocer, aunque no tome la pastilla porque se olvida, decirle, doctor, me olvidé, sabe, no las he tomado, sabe, por eso la gastritis me sigue doliendo, sabe. No lo va a decir, le va a mentir, ¿por qué? Porque tiene valores cristianos, pero no tiene convicción. Y entonces Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Eso de, en cuanto a si puedo, el que cree todo es posible, al que cree. Y con eso vinculó el problema con el cual él vino y la causa. Entonces cuando usted piense en venir y decirme, pastor, sabe que tenemos este problema con el hijo, con la hija, así y así, prepárese. ¿Quién fabricó esto? ¿Vamos a ver dibujitos? No, papá dijo que a la mañana dibujitos no. Halloween, no, en ninguna de sus formas. Y entonces le vamos poniendo dibujitos y dice, no, ese tiene Halloween. No, ese tiene Halloween. No, ese no tiene Halloween. Ya es una convicción. Vamos al final. 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ahora entiendo, se lo voy a traducir, ahora entiendo. Eso es lo que está usted diciendo en su interior, ahora entiendo. Porque usted tiene hijos grandes ya. Usted tiene nietos. Haga memoria. Usted tiene hijos grandes ya. Tiene nietos. Haga memoria. Pero cuando eran chicos, no se calentó para que tuvieran convicciones. Y crecieron y se hicieron adolescentes. Y eligieron una compañera y no importa si tiene fe, un compañero no importa si no tiene fe. Total, tantos lo hacen y les va bien. ¿Qué problema hay si uno más lo hace y me va a ir bien? No me diga. Ahora entiendo. Ayúdame a crecer en la relación. Amén. Leo.
Quiero invitarte a que te pongas de pie. El pastor decía recién que Jesús llevó al Padre a reflexionar sobre el origen. Y mientras decía eso, solamente lo voy a mencionar para que oremos. En Jueces capítulo 13 se relata el nacimiento de Sansón. Y hay algo extraordinario ahí, que es que cuando el ángel se le presenta a la madre de Sansón, le dice, en el versículo 3 le dice, se le apareció el ángel y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y esto es un principio que entendí en mi adolescencia. Y de ahí empecé a trabajar para mis hijos. Porque, y si ya tenés hijos, no es tarde para entender este principio y trabajar sobre esto. Porque dice el texto, dice, no has tenido hijos todavía, pero vas a concebir en algún día, vas a concebir hijos. Así que adolescentes y jóvenes, escuchen bien también. Escuchemos. Dice, ahora pues, le dice el ángel a la madre de Sansón, todavía ni siquiera embarazada, le dice, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Saben lo que le está diciendo el ángel? Le dice, mira, mamá, no vas a tomar vino, no vas a tomar ninguna bebida alcohólica, ni vas a comer cosas inmundas, porque tu hijo, del cual todavía no estás embarazada, va a ser nazareo. ¿Qué significa eso? El nazareo era alguien consagrado a Dios que no podía beber alcohol, no podía beber sidra, no podía comer cosas inmundas y tampoco podía tocar cosas muertas, estar en contacto con la muerte. El ángel está diciendo, mamá, vos antecedés a tu hijo. Lo que tu hijo va a hacer va a depender de las batallas que libres y de lo que vos logres en mi presencia. Si tu compromiso con mi ley, con mi palabra es férrea, es tan convincente que tu espíritu, tu alma no se va a doblegar sobre nada, entonces tus hijos tendrán convicciones férreas, convicciones fuertes que no se doblegarán. Porque los padres anteceden a los hijos. Jesús los llevó al Padre a decir, el origen de todo está en tu iniquidad, en tu impiedad. Entonces revirtamos esto y comprendamos que lo que nuestros hijos vayan a hacer va a depender de las batallas que libremos y de las victorias que tengamos en Dios. Y para eso necesitamos fortalecernos en la palabra. Necesitamos adquirir convicciones, no valores que pueden ponerse en duda y pueden desfigurarse ante la presión. Las convicciones no. Y este es el desafío que quiero dejarte para terminar orando. Si aún no tenés hijos, pelea delante del Señor, como David, entra en intimidad en medio de la frustración y en intimidad pelea por aquellas cosas que querés que tus hijos no peleen el día de mañana. Decirle no al cigarrillo, decirle no a la pornografía, decirle no a la masturbación, decirle no a las ideologías degeneradas. Decirle no, entra en la presencia de Dios. Y querido hermano, si tenés hijos,
No es tarde para reconocer como este padre, ahora entiendo, Jesús. Ayúdame incredulidad. Ayúdame a mantenerme en la fe correcta, en convicciones correctas. Porque quiero librar batallas en mí para engendrar victorias para mis hijos. Cierra tus ojos ahí donde estás.